Y ya termino con un bloque que tenía pendiente hace tiempo que lo voy a dedicar a Orson Welles, que es un director que quiero desmitificar un poco. No porque yo encuentre ningún placer en quitarle méritos a nadie, sino porque, pues, igual que alabo el trabajo de personas que creo que han hecho grandes aportaciones, me parece justo poner en perspectiva el trabajo de otras personas que, al menos bajo mi criterio, tienen mucha más reputación que una aportación real, en este caso al arte cinematográfico. Sin decir que Orson Welles fuera un inútil ni careciera de talento, no es el caso, pero sí que os voy a explicar mi punto de vista y por qué opino lo que opino de él. Vale, una cosa importante para entenderle o entenderlo es que él era un hombre principalmente de teatro. Él empieza en el teatro, funda un grupo que se llama Mercury Theatre, estaba muy especializado en Shakespeare y él se labra un prestigio ahí y hace representaciones que imagino que eran de calidad y que tenían pues su repercusión. El tipo, cuando estaba haciendo teatro, lo empieza a simultanear con la radio y es cuando surge el famoso episodio de la Guerra de los Mundos, la novela de H. G. Wells, que él retransmitió en forma de noticiario por la radio, un poco dando a entender que lo que estaba pasando en la novela era algo que se estaba produciendo en la realidad y que los Estados Unidos estaban siendo invadidos por invasores marcianos. Bueno, esto es un episodio que fue muy célebre en su momento, pero que básicamente es una leyenda urbana, muy probablemente divulgada por él mismo, porque, bueno, lo que se decía es que esta retransmisión había creado un pánico tremendo, que la gente había salido a la calle, miles de personas, pensando que venían los marcianos, que era el fin del mundo. Bueno, eso no es así. Pues cuando se ha investigado esto, no se ha encontrado ninguna evidencia de que hubiera un pánico masivo. Se piensa que sí hubo un número de personas que se confundieron y que pensaron que eso sí estaba ocurriendo y pasaron miedo, pero vamos, probablemente no fueron ni 200 personas. Es que, nada, una nota a pie de página. Pero esto le dio notoriedad porque, bueno, pues imagino que se reproduciría en algunos periódicos. Yo sé que llegó incluso a oídos de Hitler, que Hitler lo mencionó en un discurso. O sea, que la anécdota tuvo mucho alcance, pero su impacto real fue nada. Nada, como digo, una leyenda urbana, básicamente. El caso es que a Wells a partir de su trabajo en teatro, pues le ofrecen hacer cine. Y además con un contrato bastante abultado. Y su primer proyecto es la muy célebre Ciudadano Kane, escrita por él y este otro guionista que se llama Mankiewicz, que creo que no es el Mankiewicz director, es otro. Que hace poco hay un film dedicado a este guionista y hay una polémica sobre quién escribió y quién no escribió el guión. Es como la peli del cazador de Michael Cimino, que fue un guión robado. Bueno, no sabría deciros qué parte del guión escribió Wells, porque no lo he investigado, pero me parece un poquito irrelevante porque Ciudadano Kane, pues hombre, fácil es la película más sobrevalorada de toda la historia, sobrevalorada. ¿Por qué? Bueno, pues yo creo que basta con verla y la persona que vaya con muchas expectativas, pues difícilmente se le van a colmar. Pues la película es un semidocumental sobre un magnate de la prensa basado en Randolph Hearst, que fue pues, un tipo famosísimo de la época,
de finales del siglo XIX, si no estoy mal. De hecho, jugó un papel importantísimo en la guerra hispano-estadounidense por la independencia de Cuba, porque sus periódicos publicaban titulares falsos que azuzaban el conflicto entre ambas partes. Y este Randolph Hearst no se le consideraba un tipo muy recomendable, ni siquiera en los propios Estados Unidos. Pues se considera que era un tipo, el típico magnate sin escrúpulos que, bueno, hace cualquier cosa por el dinero y por el poder. Pues Citizen Kane, Ciudadano Kane, está basado en esta figura y, bueno, pues básicamente la estructura básica de la peli son entrevistas a gente que lo ha conocido y que te habla de él, cómo se relacionó con él, y luego pues ya ves la acción en sí de distintas épocas de la vida de este hombre, pero no contadas en orden secuencial, sino que va pasando del pasado al futuro. Le tienes que hacer un poco tú la composición de cómo fue la vida de él. La peli, hombre, es bastante correcta. Es verdad que a nivel visual pues es innovadora, muy pulcra. Tiene planos que no se había intentado antes, contrapicados, cosas de esas. Aunque bueno, habría que ver hasta qué punto eran técnicas realmente originales, pero bueno, sí. Yo no le voy a negar que es una peli interesante en lo visual, pero a nivel argumental es muy básica. No tiene así ningún arco prácticamente, no digo ya un arco bueno o malo, es que casi no tiene arcos reconocibles. Va como contándote etapas de la vida del tipo, experiencias que tiene, y bueno, sí, recuerdo un arco que es una pelea que tiene con su amigo de toda la vida, que es editor, y no sé qué faenas se hacen entre ellos y se pelean. Y luego hay otra historia que es cuando toma bajo su protección a una cantante de ópera que no tiene talento, pero él se empeña en que todo el mundo la reconozca, porque eso en cierta forma le da legitimidad a él. Bueno, pues son cosas que, bueno, pues tienen su interés, pero ya digo que, por ejemplo, a nivel de personajes, pues está él, está Kane en la película. Tienes por ahí a Joseph Cotten, que creo que es el amigo, que lo ves de joven y de viejo en el asilo, pero es un personaje muy relevante. La cantante está lo mismo, pues el tipo está casado, pues hay que hacer un verdadero esfuerzo por acordarse de gente que salga en esa película. Mira, para que me entendáis, yo iba a revisar el Kane para hacer esta crítica y me dio tanta pereza que no quise. Que bueno, diréis, pues muy mal hecho, pero me parece bastante significativo de la calidad que puede tener la película, a mi criterio. Ya digo que, bueno, pues es una especie de experimento cinematográfico que está bien resuelto, pero vamos, muy difícilmente va a enganchar a un espectador convencional, porque es que los elementos normales que tiene todo gran film no están ahí, es decir, grandes personajes, gran historia, formalmente está bien, pero vamos, no sé, es una película correcta y ya digo que innovadora en ciertos aspectos, pero que pues resulta que llamó la atención de la crítica. No sé si es que la vería algún tipo de Cahiers du Cinéma o de Variety y le pareció el mejor invento desde la Coca-Cola y la pusieron por las nubes y ya está. Y adquirió un prestigio que se ha convertido en una especie de meme, pues algo ahí que... Si tú hablas con alguien de cine y le preguntas cuál es su película favorita y te dice que Ciudadano Kane, probablemente es una persona muy snob y que le gusta bastante poco el cine y que te dice eso porque suena bien, pero vamos, en fin. Vale, tiene un mensaje la película que es que el poder no da la felicidad, ni el dinero. Eso de Rosebud.
Vale, pues muchas gracias, pero eso ya te lo decían los griegos hace 2500 años, no es novedoso en absoluto. Así que, bueno, pues lo siento, pero esa es mi opinión sincera. Y voy a seguir repasando su carrera, pero voy a encender las luces nuevamente. Vale, podríamos decir que Ciudadano Kane es una película que tuvo repercusión, incluso si admitiéramos que es una obra maestra, que para mí no lo es ni de lejos, pues resulta que muy poquito más hizo Orson Welles a lo largo de su vida a nivel cinematográfico. Porque, siendo sinceros, tú hablas de Orson Welles y te vienen tres películas a la cabeza, que son la propia Kane, Set de Mal, Touch of Evil y El tercer hombre, que no es suya, él es actor. Porque sí, aparte de su labor de director, pues era actor y buen actor, por cierto, con una voz muy interesante, pero se echó a perder porque su físico fue degenerando muy rápidamente. Y ahora pasaré a eso. Pero si tú repasas el resto de la carrera de Orson Welles después de Ciudadano Kane, pues es prácticamente una nota a pie de página. Es que prácticamente no hizo nada. Y lo repaso muy rápidamente. Su segundo film era The Magnificent Ambersons, Los Magníficos Amberson, que en España tuvo el peculiar nombre de Soberbia. Bueno, pues aquí también sale Joseph Cotten, pero es el protagonista. Welles no sale, solo hace de narrador. Y es una película que trata también sobre un magnate, pero este es un magnate de la industria automovilística, muy incipiente, de principios del siglo XX. Es como si habláramos de Henry Ford, pero no es Ford, es un personaje ficticio. Lo que pasa es que los Amberson no son estos, los Amberson son otra familia. Te están mostrando la historia de las dos familias, y los Amberson se dedican a otra industria que está en recesión, mientras que la automovilística está en auge, estos están en recesión. Me parece que son empresarios textiles o algo así, sinceramente no lo recuerdo. Pero bueno, el personaje de Joseph Cotten se enamora de una de los Amberson y los dos se quieren y todo, pero resulta que un día que va a hacerle una serenata con unos músicos, pues el tipo va como haciendo el idiota, o no sé si va un poquito borracho, y se tropieza por la calle mientras enfrente de la casa de ella cuando le están haciendo la serenata, y ella pues le parece que ha quedado en ridículo y rompe el compromiso con él por eso. Que bueno, dices, ¿qué historia es esta? ¿Qué profundidad de personajes es esta? ¿Qué es esto? ¿Un culebrón? Y bueno, a ver, esta película marcó una pauta que se repitió durante toda la carrera de Orson Welles, que fue que él no estaba contento con cómo quedaba el montaje. Pero, claro, lo que te dicen sus fans es que las productoras lo que hacían era coger sus obras maestras maravillosas y destrozarlas porque no comprendían su genio. Bueno, esto no es así. Lo que ocurre es que este hombre tenía verdaderos problemas para decidirse por un montaje final. Y además se empeñaba en montar él mismo las películas en vez de dejárselo a un montador profesional. Bueno, mejor dicho, trabajaba codo con el montador y se montaban grandes conflictos porque el tipo era incapaz de decir, bueno, hasta aquí llegó la película y así la estrenamos. No, hacía una versión y otra y otra. Total, que hizo la película esta de Los Magníficos Amberson y sin terminarla, porque ya digo que no se decidía, pues se fue a Brasil a rodar un documental, y en ese tiempo, en ese intervalo, la productora hizo un preestreno de
de la peli, para ver la reacción del público, y fue una reacción bastante negativa. Incluso la gente, recuerdo que se reía, y la película no era una comedia. Entonces entraron en pánico, digamos, la productora, y se acercaba la fecha de estreno y sacaron su propio montaje mucho más corto, porque esta película parece que iba a durar como 3 horas. La versión que hay hoy día dura 1 hora 40, me parece. Y Wells se enteró y en vez de volver a arreglar la peli, no sé si no pudo o no quiso. Lo que hizo fue mandarles una carta kilométrica diciendo, no, mirad, es que la peli tiene que ser así y ya está. Pero bueno, no se implementaron esos cambios que pidió y se estrenó como quiso la productora. Me parece que un programa doble, y tuvo muy poquita repercusión en la peli. Que Ciudadano Kane, por cierto, me parece que tampoco fue ningún bombazo de taquilla. Y de hecho es que Orson Welles nunca ganó dinero con sus películas, porque es que las veía poquísima gente. Las veía poquísima gente y esa es la realidad. O sea, hay un montón de directores que han sido artísticos, han sido respetados, y la gente iba a ver sus películas. La gente iba a ver las películas de John Ford y de Howard Hawks y de Frank Capra y de Billy Wilder. Y oye, no necesitaban ninguna fama de autor maldito, de oh, nadie me hace caso, ¿no? Hacían pelis que le gustaba al público. Pues resulta que Orson Welles, las pelis que hizo, que logró terminar, que fueron pocas más bien, pues no le interesaban a la gente. A ver, yo os digo que esta peli, Los Magníficos Amberson, es un melodrama más bien flojito. Es verdad que visualmente también está bastante interesante, tiene unas panorámicas con brazo de grúa que están bastante bien hechas en el interior de la mansión. Es decir, te da una buena impresión de estar tú moviéndote ahí dentro y cómo es ese espacio. Eso, bueno, pues tiene mérito y es bonito de ver, pero, hombre, eso no te crea una historia. Otra particularidad que tiene es que los actores, pues en ciertas escenas, pues él los dejó improvisar, y eso se nota, que es todo como más espontáneo, que sale de ellos el diálogo, pero bueno, pues eso tampoco te hace una buena historia per se. Ya digo, la historia empieza, como os he contado antes, con esa pareja que se separa por una tontería, y entonces ya pues, ellos tienen sus parejas por su lado y tienen un hijo y una hija, y ese hijo e hija se conocen y bueno, pues tienen también su propia historia. Pues ya digo, un melodrama clásico muy, muy convencional en ese aspecto, y en algunos momentos realmente muy, muy tontorrón, porque resulta que más adelante los padres, pues como se quedan viudos, quieren volver a juntarse, pero el hijo de la señora no le gusta eso. Es todo como un culebrón, pero sin ningún tipo de niveles, ni de matices, ni de nada ahí que digas, joder, hay algo más aquí aparte de lo superficial. No, la peli es ramplona y dura 1 hora 40, y sinceramente, gracias a Dios, porque esa historia, tú por mucho que le hagas, no hay forma de convertirla en una gran película, aunque le añadas otra hora, que eso es algo que hacen a veces los directores, y lo que hacen es estropear las películas en vez de mejorarlas. Y bueno, a partir de ahí trabajó bastante poco en Hollywood Orson Welles. Hizo una película que está bien, que se llama El Forastero, que trata sobre un espía alemán que está infiltrado en Estados Unidos y su mujer no sabe que es espía. Pues casi fue la única película de su carrera que hizo sin montar un follón. Pues fue un encargo ahí que, como él no sentía un apego personal hacia la peli, pues la hizo, la rodó, la montó y ya está. Vamos, eso ya digo que es la excepción en su carrera, porque a partir de ahí todo fueron movidas extrañas, películas sin terminar. Entonces, pues
después del Forastero hizo La Dama de Shanghái, que es muy curiosa la historia de esa película, porque el tipo estaba pasando unas dificultades económicas tremendas con el Mercury Theatre, que era su compañía de teatro, y necesitaba, como fuera, dinero. Y tenía un libro ahí en un cajón, que era La Dama de Shanghái, y dijo, pues voy a adaptar esto. Voy a adaptar este guión. Y llamó a una productora y dijo, oye, te hago esta peli, pero me tienes que pagar tanto. Pidió la cantidad justa que necesitaba para salvar a su compañía. Y efectivamente se la dieron, pero lo hizo ahí de cualquier forma. Es una película que la gente la ve y no entiende el argumento. No entiende el argumento. Que, oye, parece ser que hay que ser un genio para... quiero decir, si eres un genio, haces películas que no se entienden, como aquella que os decía de Aronofsky. Pues hombre, yo creo que por muy artístico que seas, pues siempre es agradecible que un argumento más o menos se pueda seguir. Que eso le ocurrió también con Mr. Arkadin. Bueno, pues esta peli destaca porque sale Rita Hayworth rubia, que era su esposa de la época, y dijo, pues te voy a cambiar la imagen. Todo Estados Unidos te conoce como pelirroja, pues ahora vas a ser rubia. Bueno, pues gran innovación. Y tiene una escena final muy bien hecha, un tiroteo en una sala, en un laberinto de espejos, y ya está. Pero por lo demás es una película que la gente no entendió, que fue un fracaso de taquilla total. Y bueno, para aquel entonces ya Hollywood le dijo, mira, majo, estamos un poquito cansados de ti, no eres muy serio, no entregas películas bien terminadas, te eternizas en el montaje, te quieres reescribir tus propios diálogos cuando eres actor, bueno, en fin, que se le consideraba un activo tóxico, que además no daba dinero, y el tipo pues ya empezó su peregrinaje por Europa haciendo peliculitas fetiche, pues proyectos personales suyos que sobre todo eran adaptaciones de Shakespeare, que bueno, pues resulta que como no había dinero, pues eran peliculitas que para empezar estaban grabadas sin sonido directo, es decir, que estaban dobladas. Posteriormente en estudio, algo que no se hacía en Estados Unidos prácticamente nadie, porque era una cutrez y se consideraba hacer algo de muy baja factura y muy falso, porque es que nunca va a sonar igual un doblaje que algo grabado en directo. Pero como no tenía dinero, y luego encima, pues algunas películas tardaba años en rodarlas, e iba juntando escenas de aquí y allá, incluso en la misma escena te ponía un plano rodado un día y otro plano rodado 3 meses después, y se notaba que no había ahí raccord ni nada, que no había la misma iluminación, yo qué sé, o te cortaba una frase por la mitad, en fin, películas como de estudiante, o sea, películas amateur que eran verdaderas chapuzas que, oye, hay por ahí dos encuestas que leí en Wikipedia que hicieron, me parece que en el Reino Unido, unas encuestas que hicieron a directores profesionales y les preguntaban quién era el mejor director de la historia, y en 2 encuestas había salido Orson Welles. Y digo, pero ¿estos han visto su cine de verdad? Lo que hizo este tipo. Porque, madre mía, o sea, tiene, me parece que 12 largometrajes. Y la mayoría es que ni siquiera están terminados debidamente. Están ahí hechos como, ya digo, a trocitos, son una especie de Frankenstein. Hubo uno la que os decía, Mr. Arkadin, que la hizo y decidió cambiar el argumento una vez rodada, y entonces puso diálogos nuevos en el doblaje. O sea, los movimientos de la boca no son lo que dice el doblaje. O sea, imaginaos el nivel de chapuza y el lío mental que tenía este hombre
que en fin, o sea, si vosotros os queréis sentar delante de Mr. Arcading y decir, una película de Orson Welles, bueno, pues preparaos para una cosa que os va a dejar bastante desconcertados, pero no para bien. Entonces ya digo, se fue a Europa, hizo Macbeth, hizo Othello. El tipo ya lo que sí conservaba era una reputación de la leche y lo trataban en Europa como si fuera la segunda avenida, pero bueno, lo que no hacían era darle dinero para rodar. Entonces el tipo se abandonó, que ya en Othello le ve más bien rellenito, pero ya digo que es una película que, bueno, muy fragmentaria. Luego encima es una adaptación literal de Shakespeare sin adaptar los diálogos al inglés moderno, y el inglés de Shakespeare es muchísimo más denso que el español de Cervantes. Es muy muy difícil de tragar. Yo jamás os voy a recomendar ver una obra de Shakespeare, ni siquiera subtitulada, tal cual se escribió, porque es muy durita de seguir. Quiero decir, o sea, no la veáis en el inglés original, ni siquiera subtitulado, vedla en un doblaje. En un doblaje o con subtítulos bien traducidos en español. Porque si veis, por ejemplo, el Romeo y Julieta de Baz Luhrmann, la de Leonardo DiCaprio, que hace exactamente lo mismo, deja los diálogos tal cual estaban en la obra, es dura de seguir en inglés. Tenéis que verla en un doblaje de un traductor que haya hecho muy buen trabajo y que lo pase a un español comprensible. Entonces esta Othello pues tiene la doble dificultad de Shakespeare y de que es una película muy mal hecha, sin sonido directo, bla bla bla. Entonces, después de esas dos adaptaciones, Macbeth y Othello, hizo esta de Mr. Arcading, que es un thriller que tampoco lo entendió nadie. Y luego llega, pues realmente la última película relevante de él, que es Touch of Evil, Sed de Mal, que bueno, digo relevante siendo un poquito generoso. Para empezar, el título no tiene sentido, se llama Touch of Evil y es una adaptación de una novela que se llama Badge of Evil, es decir, la insignia del mal, que se llama así porque trata sobre un policía corrupto. Pero a él resulta que lo de Badge le debía sonar mal y entonces llama a la película parecido pero distinto y cambia Badge por Touch of Evil, que no tiene sentido, toque de mal. Tú ves la película y no concuerda el título con el argumento. Esta película trata de... es también un thriller de asesinato, de intriga, que transcurre en la frontera entre México y Estados Unidos. Entonces resulta que le encargan rodar esta película y ya estaba Charlton Heston contratado como protagonista. Y es una historia basada en una novela que estaba ambientada en California. Pero de repente Orson Welles dice, no, es que yo quiero introducir una temática de racismo y de tensión en la frontera entre México y Estados Unidos. Entonces la voy a ambientar en esa línea fronteriza. Y para eso el protagonista tiene que ser un mexicano, un policía mexicano, porque es una historia de crimen y es un thriller. Entonces resulta que a Charlton Heston lo habían contratado para interpretar a un estadounidense, lógicamente, pero como a Orson Welles le entró este caprichito, pues de repente tiene que interpretar a un mexicano. Y dices, Charlton Heston de mexicano. Pues hombre, es un poquito inverosímil. Un señor que medía 1,90, con mucha cara de estadounidense. Bueno, pues ya está. Como Welles decía que tenía que ser en la frontera la historia, pues fue en la frontera. Tú ves la película,
resulta que tiene una secuencia inicial que es mítica, que es un plano en secuencia que está muy bien hecho, que te muestra cómo ponen una bomba en un coche y va siguiendo ese coche a lo largo de 5 o 6 minutos por unas calles de esa zona fronteriza entre México y Estados Unidos, y al final revienta. Es una secuencia que está francamente bien, que está muy lograda visualmente, que tiene mucho mérito, con grúas elevadas, todo lo que tú quieras. Pero hombre, luego hay otras 2 horas de peli que, en fin, están bien, es un noir, una película de cine negro que se deja ver, pero hombre, no es ninguna obra maestra, pero es que ni se acerca. Bueno, está por ahí Charlton Heston, que siempre trabaja bien, Janet Leigh, que tiene una subtrama en un motel de carretera que es muy interesante porque me da la impresión de que Robert Bloch se basó en eso para escribir Psicosis, y de hecho la propia Janet Leigh protagonizó la película de Psicosis. Son curiosidades cinéfilas que a mí me pueden interesar, pero como película Ser de Mal es una película de cine negro como hay 50.000. Charlton Heston está muy bien, hay un cameo de Marlene Dietrich que se agradece y poco más, en fin. Y esta fue la última película que Orson Welles hizo en Hollywood y fue la puntilla de su carrera ahí, porque es que la volvió a liar. Terminó el rodaje, se metió en la sala de montaje con el montador y pasaban las semanas y no había forma de tener una versión terminada de la película. Y al final dijo, no me llevo con el montador, traedme a otro. Bueno, le llevaron a otro montador y tampoco, no hubo forma. Y nada, no sabían cómo terminar la película. Y creo que el tipo se fue de viaje otra vez y dijeron, bueno, pues vamos a aprovechar y vamos a terminarla, porque es que si no, no se estrena. Esta peli no se estrena. Y se hizo así, como cuando los Anderson, y nuevamente Orson Welles se enteró, escribió una carta de 48 páginas, literal, diciendo que la película tenía que ser así o asá, pero ya la productora estaba hasta las narices y simplemente estrenó la película tal cual estaba. Y hace pocos años, pues alguien se ha tomado la molestia de recuperar el memorándum ese de 48 páginas y reconstruir la película de la forma más parecida a como quería Welles, que es la versión que he visto yo y de la que os acabo de hablar, y que bueno, pues es un thriller correcto y punto. Que hay gente que dice que es una obra maestra, bueno, pues creo que tienen muchas ganas de quedar bien con la cinefilia. Si alguien dice que Touch of Evil es una obra maestra, bueno, pues hay una peliculilla que está bien. Y a partir de ahí, pues ya llegó la decadencia absoluta, el tipo se dedicó a vagar por Europa, ya ha hecho un globo, comiendo como un gorrino, incluso llegando a estafar a la gente. Estafó al productor español Emiliano Piedra, porque él se había empeñado en rodar una historia basada en un personaje de Shakespeare llamado Falstaff. Es un gordo, y como él ya también pesaba como 150 kilos y estaba hecho una bola, pues estaba en el momento adecuado para interpretarlo. Y Welles fue donde Emiliano Piedra se vino aquí a España y le dijo, mira, quiero hacer esta película, es el sueño de mi vida, pero necesito bastante dinero, necesito 10 millones de pesetas, que era mucho dinero de la época, hablamos del año 65, pues podían ser casi 100 millones de dólares ahora. Y el Emiliano Piedra no lo veía claro, decía, ¿quién va a querer ver esto? Entonces le pidió que, aparte de esta película, hiciera otra más comercial. Y entonces Welles le dijo, de acuerdo, lo voy a hacer La Isla del Tesoro y yo voy a interpretar a John Silver el largo. Y por los 10 millones te voy a hacer las 2 películas.
Entonces cerraron el acuerdo y lo que hizo el sinvergüenza de Wells fue rodar unos barcos zarpando, como haciendo ver que estaba rodando La Isla del Tesoro y ya jamás volver a tocar esa película y dedicarse a hacer lo que él quería, que era Campanadas de Medianoche, que es otra película sin sonido directo, con diálogos shakespearianos, con limitaciones presupuestarias, bla, 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 que bueno, hay que ser muy dedicado para ver eso y bueno, pues a lo mejor a alguien que sea muy fanático de Shakespeare le puede atraer, si no le importa que el sonido sea cutre, salchichero y que sea doblado. Bueno, pues habrá gente, ya digo, muy de nicho que a esa peli le puede hacer gracia, pero son cositas muy minoritarias que, de hecho, en Estados Unidos, pues no sé si se estrenó en 2 cines o así, y en Europa también fue ultra minoritaria, perdió todo el dinero Emiliano Piedra, y aún así, pues como se había quedado cautivado con Orson Welles, que era como tener un Ernest Hemingway del hacendado, pues le perdonó y hablaba con cariño de él más adelante, en fin. Pues ya digo que desde entonces solo hizo peliculillas irrelevantes. Hizo El Proceso, que es la adaptación de la novela de Kafka con Anthony Perkins de protagonista, que otra vez no la vio nadie. ¿Qué tiene por ahí? Intentó hacer Don Quijote, que también se quedó sin dinero, se quedó a medias la película. Hay una versión terminada que la hizo nada menos que Jesús Franco, que era el operador de cámara, pero bueno, dicen que no es la intención que tenía Wells, que es muy diferente del proyecto original, pero bueno, pues mira, al menos la terminó. Quien la quiera ver está por ahí en YouTube. Y ya digo, pues tiene por ahí una historia que se llama La Historia Inmortal, que es así que no sé nada de ella, ni la he visto, pero vamos, dudo que tuviera repercusión. Y luego un par de documentales que son F de falso, F for fake, que bueno, pues rodar un documental no es lo mismo que hacer un largometraje, la verdad. Vamos, no creo que sea una obra así destacable de su carrera. Y de hecho lo siguiente que hizo fue otro documental que se llamaba Filmando Otelo. O sea, ya se dedicaba a hablar de batallitas. Ya digo, gordo, haciendo de actor por ahí cuando quería, cuando necesitaba dinero. Pues tenéis un vídeo por ahí de él en YouTube haciendo un anuncio borracho, perdido, ya pues aprovechándose de la gente, pero bueno, pues digamos que todavía era una presencia que daba bien en pantalla, cuando lo conseguían disciplinar y que no fuera borracho a los rodajes, tenía muy buena voz, pues era un tipo que, pues un poquito como Marlon Brando al final, que los tienes ahí porque son iconos y quedan bien en pantalla, pero ya digo que de los 12 o así largometrajes que tiene, lo rescatable es Ciudadano Kane y Touch of Evil. Y todo lo demás es morrayita que es que no lo ha visto nadie, ni le interesa a nadie. Pero ¿cómo vas a poner a este tipo entre los mejores directores de la historia? Será un señor que pasaba por ahí, es que de verdad. Si hubiera sido disciplinado y hubiera jugado según las reglas del juego, como hizo muchísima gente, pues podría haber sido un director importante, pero como se dedicó a ir de maldito y a cebarse y a vivir la vida, pues oye, la gente es libre de decir que era un genio incomprendido, pero vamos, a mí me parece un jeta que hizo 2 o 3 cosas interesantes y ahí se ha quedado la cosa. Y de hecho, el final de su carrera es totalmente significativo, porque su último papel fue en la peli animada de los Transformers. Bueno, y por cierto, esa peli creo que está bastante bien, pero hombre, quizás no sea el cierre que uno esperaría para la carrera de un actor muy célebre, ¿no? Pero bueno, sobre todo lo significativo fue la última peli que intentó rodar, que fue El otro lado del viento.
que lo hizo con John Huston como protagonista, e intentaba reflejar cómo era la vida de un director, pero otra vez fue incapaz de terminarla. Es que no ya el montaje, es que no terminó ni el rodaje. Es muy gracioso porque tenía por ahí a Peter Bogdanovich, que lo adora, como ayudante, y decía que el tipo trabajaba 14 horas al día, que se metía unas palizas de la hostia. Y vale, muy bien. Pues no trabajaría tanto cuando no fue capaz el tipo de terminar el film. Y se quedó ahí inconcluso durante décadas. Y había como recaudaciones de fondos para rodar los trocitos que faltaban, intentar montarla, hacer algo coherente ahí, que este esfuerzo lo lideraba Bogdanovich y también estuvo por ahí Spielberg. Y ya por fin en 2018 consiguieron sacar un film más o menos terminado y estrenarlo y decir, bueno, pues mira, otra nueva película de Orson Welles. Bueno, pues otro collage ahí hecho de cualquier forma que, oye, muchos directores sin trabajar supuestamente 14 horas en un mes te ruedan una película. Y este tipo pues no fue capaz de terminar la suya última. ¿Por qué? Porque estaba otras cosas, o no encontraba el dinero, en fin. Pues ese era Orson Welles. Lamentablemente, pues probablemente un talento desperdiciado, pero es lo que hay, y hay muchísimos directores más a lo largo de la historia que sí que nos dejaron una obra de entidad y que valen realmente la pena. Y hasta aquí el Waldo de hoy. Muchas gracias y hasta el próximo.